Ok, buenas tardes a todos. Nos encontramos como es acostumbrado en los webinars semanales que tenemos en edetodos.com. Hoy tenemos un tema bien interesante con una abogada que es muy taquillera. Ella es una de las coordinadoras, ahorita directora del programa de la tecnología de PH, de Administración de Propiedad Horizontal del SENA, y hace días nos juntó como unas 150 personas acá. Esperemos hoy tengamos igual asistencia. El tema de hoy es bien interesante, es la resolución 777, ¿cierto? Y lo que eso representa para los administradores en todas sus actividades. ¿Cuáles otras resoluciones han sido derogadas o cómo será el actuar de adelante en esta apertura económica y social realmente que tenemos? Entonces, mientras va llegando la gente, vamos a poner un videito de nuestro patrocinador hoy, que es Copevian, que ya viene trabajando con nosotros desde el año pasado y que con estos contenidos quiere trabajar en ustedes el conocimiento, la formación, ¿cierto? Trabajar realmente que seamos unas empresas de conocimiento, porque a más conocimiento, pues mejor gestión podemos hacer. Entonces, muchas gracias a Copevian. Ahora voy a hacer unas presentaciones a Carlos Rodas, director de Copevian, que nos va a dar unas palabritas, después del comercial, y a nuestra expositora del día de hoy. Mientras tanto, pasamos entonces el video de Copevian, luego vemos un pequeño comercial sobre nuestro curso de transformación digital y damos entonces inicio a nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias a todos. No tenemos audio, amigos. Sí, no tenemos audio, no se está escuchando. Isaac, Anderson, por favor, me ayudan con el audio. Estamos viendo el video sin audio. Mientras la parte técnica nos va solucionando el problema de audio, pues vamos entonces contando acerca de la resolución 777 y sobre lo que esto significa para la administración de propiedad horizontal. Son innumerables resoluciones que salieron a partir de la primera de cuando declararon pandemia y hubo unos cambios sustanciales que tuvimos que hacer en la manera de comportar cada ciudadano y cómo se gestionaba eso dentro de nuestras copropiedades. Hoy vemos que nuestro país, por causas sociales y por causas también de culturales de lo que somos nosotros, nuestro pico va en ascenso. Eso pues tendrá una conciencia, y yo creo que en edetodos.com, con nuestras campañas del 2021 es de todos, hemos venido queriendo trabajar como el cuidado, el autocuidado de cada una de las personas, porque pues somos los responsables de nuestra salud. Hoy ya estamos aperturados, es una condición también que económicamente puede ser cuestionable por temas de salud, pero también en el tema del día a día. Somos un país que pues, necesitamos trabajar, necesitamos activar nuestra economía, porque como la Organización Mundial de la Salud bien lo decía, estar encerrados no tampoco es la respuesta. Entonces hoy con nuestra abogada insignia, la doctora Natalia Restrepo, estaremos tratando este tema y de cómo entonces ajustarnos esas nuevas medidas. Pero antes quiero darle el paso entonces al director comercial de Copevian, nuestro patrocinador día de hoy, Carlos, que nos invite a esta charla y cuál es el propósito de Copevian con este apoyo que le da de todos.com y a todos los administradores que se conectan. Les cuento que en el momento somos ya 2.000 administradores de propiedad horizontal vinculados a edetodos.com. Adelante, Carlos, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Álvaro, buenas tardes a la doctora Natalia, es de todos.com y a nuestros amigos administradores. Pues Álvaro, no, como bien lo sabes, el objetivo nuestro con la campaña y con esta alianza con edetodos.com es poderle ofrecer a nuestros amigos administradores, que son el núcleo principal de nuestros clientes, herramientas de formación.
formación, de que se actualicen. El caso y ejemplo vivo es el día de hoy con el tema de la pandemia, de la pospandemia, de todo lo que podemos o lo que se va a suscitar este tema que a todos nos ha afectado. Entonces, vamos a continuar. Ustedes saben que ya venimos desde el año pasado, van a haber muchos más, siempre con temas de interés y no, a nuestros amigos administradores de Medellín, Barranquilla y las otras ciudades del país que nos están viendo, un cordial saludo de Copevian y aquí estamos para apoyarlos a ustedes en todo este tema. Ok, Carlos, te voy a hacer 2 o 3 preguntitas. Uno, ¿cuánto lleva Copevian en el mercado? 45 años cumplimos el 27 de octubre del 2021. 45. Es increíble, hermano. ¿Cuántos? Una vez que fui a tu oficina me contaste cuántos, que te estaba preguntando precisamente de si habían tenido muertos, ¿cierto? Guardas muertos, y me dijiste que tenían 3.600 guardas. 3.200. En este momento somos más o menos 3.200 personas en Copevian, unas 120 personas administrativas y el resto asociados guardas de seguridad en nuestras 3 sedes que tenemos, 4 sedes que tenemos en estos momentos: Medellín, Río Negro, Barranquilla y Bogotá. ¿Y más o menos cuántas unidades residenciales atendés? En el momento tenemos 826 puestos de trabajo o clientes, de los cuales el 84% es el sector residencial. Podemos estar hablando de 740 más o menos unidades residenciales. Claro. Carlos, podríamos decir que ustedes son una cooperativa más grande, son la más grande del país. Somos la más grande, Álvaro, y pues hay veces suena como aparte, no, pero por número, por ranking de la superintendencia, por ingresos operacionales, por número de guardas y por número de clientes. Sí somos la cooperativa más grande. No, yo te lo pregunto y qué pena esta actividad un poquito comercial, pero nunca lo habíamos hecho y ya llevamos muchos webinars patrocinados por Copevian y me parece importante que la gente conozca quién nos está patrocinando, ¿cierto? Cuál es su presencia en Colombia, ¿cierto? Y su experiencia. Entonces, Carlos, de todas maneras, muchas gracias por el apoyo de todos y el apoyo de todos los administradores, porque, pues como lo decías y lo decía yo al inicio, tener mayor conocimiento es tener una mejor gestión. Te agradezco mucho, Carlos. Ahora damos paso a la doctora Natalia. ¿Sí? Cuéntame, qué pena, Carlos. Gracias a ti, Álvaro, a desdetodos.com, a la doctora Natalia y saludos a nuestros administradores. Claro que sí, muchas gracias. Doctora Natalia, otra vez usted con nosotros. Le agradezco mucho su presencia. Vamos a ver cómo nos va hoy. Igual, a mí la pasada me encantó. O sea, la pasada charla que tuvimos fue una charla muy específica porque usted vive la administración horizontal. O sea, ¿cuántos alumnos tiene usted diariamente? No, pues actualmente tengo 6 grupos de aproximadamente 20-25 personas, actualmente en formación. Pero los que ya han salido como 12 grupos de este centro de formación. Antes estuve en otro centro del SENA y salieron otros 4 o 5 grupos. Eso es un gentío tremendo. Usted la conocen más que una almacén de cadena, para no decir quién. Doctora Natalia, bienvenida pues. Somos todo oídos. Yo creo que hoy vamos a aprender mucho sobre el tema que nos convoca hoy y esperemos esto nos sirva para poder controlar a todos esos propietarios y residentes que tenemos en esos PHs y sepamos cómo la afrontamos desde el punto de vista legal, ¿cierto? Y la interpretación de la resolución 777, que tiene cosas muy técnicas y que tiene cosas detalles que a veces no entendemos. Entonces, para eso una experta hoy aquí. Doctora, bienvenida, muchas gracias, somos todo oídos. Álvaro, te iba a pedir un favor. Lo que pasa es que hay muchas personitas que me están escribiendo que apenas están entrando. O sea, nosotros empezamos muy cumplidos, pero apenas estaban y todavía siguen saliendo. Admitir. Entonces, no sé si podamos como intentar otra vez poner un momentico el video de Copevian, como dándonos espera de que pronto terminen de ingresar las personas para ver si claro, sí. Un poquito ahí, porque creo que están enredados. Teams es la primera vez que lo usamos, por lo menos en estas, desde todos, y hay personas que de pronto el cambio de plataforma los enreda un poquito.
Claro que sí, no, pues normalmente lo hago por eso, como se dice, normalmente me dicen y me regañan que estamos premiando a los impuntuales. Y por eso pongo el video comercial al inicio y ponemos uno, dos y hablamos, entre comillas, cháchara un ratico, ¿cierto? Para darle espacio a las personas que van Vamos a ver si llegando. nos suena. Vamos a ver si nos suena. Si nos suena sería chévere, si no ahorita lo volvemos a poner. Claro que sí. Ahí tenemos a dos ingenieros, a Isaac y a Anderson. Pues vamos a ver que si son capaces o no, si no, entonces ahorita pasan por gerencia. Las impresiones de ninguna clase. La tecnología es así. Yo les quiero contar que pues hoy en la mañana hicimos todas las pruebas, lo que lo publicamos, lo transmitimos, ¿cierto? Y a veces sucede eso. Hace días teníamos, y precisamente tenemos un curso de transformación digital, y es esto. Hay nuevas formas de comunicarse, de conectarse, de hacer las cosas, y en esa transformación digital estamos todos. Yo a veces soy un poquito laxo y flexible, la gente no sé cómo me percibirá, pero normalmente nosotros no somos productores de televisión. Y obviamente tenemos esas dificultades a veces, así tengamos todo un equipo detrás técnico, pero no, nadie había hecho televisión, entonces a veces tenemos errores, dejamos apagado o prendido el micrófono, no prendemos la cámara, ¿cierto? Es una cantidad de cositas que obviamente nos estamos ajustando a ellas y que seguro que en unos 4 años no nos va a pasar, o en menos, no nos va a pasar nada, ya esto va a ser tan común, porque ya es casi común, que quién sabe, lo hará cualquier persona de cualquier espacio, y lo hará perfectamente. Entonces, no, démosle un espaciecito a los ingenieros, pues lo habíamos hecho, como les digo, en pruebas, y tenemos 2 videos para presentarles, muy corticos, de 1 minuto uno, de lo que es Copevian y de lo que es el curso de transformación digital. Entonces, vamos a ver, ya aquí lo vemos, vamos a ver si ya lo pueden escuchar, me pueden hacer y por el WhatsApp y por el chat también me van diciendo si lo escuchan o no lo escuchan. Adelante, Anderson. No, continuamos sin sonido, o al menos yo no lo escucho. Natalia, ¿me confirmas si tú estás escuchando o tampoco escuchas? No, no estoy escuchando, entonces ahorita que de pronto resuelvan la situación, pero no hay problema, yo les empiezo a hablar un poquito entonces. Ah, ok. En este momento ya somos 45, así iniciamos la vez pasada y eso llegamos como a 130, 140 personas. El reto es alto, pero no importa, vamos para arriba y llamen, compartan a muchas de sus colegas para que cada vez se conecten a esta charla tan interesante. Doctora, si quiere iniciamos mientras vamos mirando y ellos van revisando, si no lo ponemos al final, este espacio comercial que es de 1 minutico, lo ponemos al final. Igual les cuento la metodología como siempre, pues es de alguna manera catedrático, pero vamos interrumpiendo, vamos preguntando para que esto no se convierta pues, en una charla muy sosa y más que son de temas técnicos y jurídicos que a veces escuchar y escuchar, eso no es cierto. Lo ideal es que vamos preguntando, sí dejar que el tema va desarrollando. Lo otro, recuerden que hoy vamos a rifar un curso de la norma técnica sectorial 602, que es un curso que estamos desde el año pasado promocionando en rdtodos.com y eso con el patrocinio de Copevian. Hoy pueden acceder a él. La metodología va a ser muy sencilla, vamos a tener unas preguntas en un formulario, la van a preguntar y el primero que responda bien, ese va a ser quien se lleva ese curso, que es un curso de precio de lista, 220,000 pesos, son 6 o 7 horas de grabación, 6 horas de talleres y exámenes, o sea, que da más o menos unas 16 horas. Es un curso muy, muy interesante porque lo que vas a aprender ahí es qué es la norma, cómo aplicarla a las PHs, cómo te mejora eso en calidad. Y si quisieras ya una implementación como tal, pues estarías preparado totalmente para implementarla. Entonces, doctora Natalia, adelante y vamos esperando a ver que los ingenieros resuelvan y lo ponemos al final un ratico, por ahí 1 horita, lo ponemos así como hacen en la televisión, a los 20 minuticos, cuando ya hemos abierto a los 20 minuticos, sale el comercial. Estamos hablando pues. Está bien. Yo igual les voy a empezar a contar algo, pero qué rico que me ayuden de pronto, ahí que tenemos a Anderson que nos está colaborando,
que me ayuden con la presentación, que ellos eran los que me van a proyectar. Entonces, me imagino que están enredaditos con lo del video, pero a ver si me ayudan. Ok, muy bien. Gracias, Anderson. Bueno, entonces, lo primero, pues el tema de la charla, como ya bien lo decías, Álvaro, es la reactivación económica, pero esa reactivación económica tiene muchas aristas, tenemos un montón de normas, entonces hoy les voy a contar un poquito dónde sale eso, sin incurrir en ponernos a leer una norma, porque creo que nos dormimos, y más a esta hora de la tarde y con este calor. Pero vamos a contar un poquito de, bueno, qué pasa con esas regulaciones, esos protocolos, qué implicaciones tiene la propiedad horizontal, dónde entra ahí la propiedad horizontal y dónde entra el administrador, porque casi todas las personas que tenemos acá o nuestros invitados son administradores. Anderson, pasa a la siguiente por. Entonces, lo primero, Anderson, clic, eso, muy bien. Entonces, lo primero, ya sabemos todos, ¿cierto? Que desde el 7 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una emergencia de salud y que posteriormente el 11 de marzo del 2020 fue declarado pandemia. Fue declarado pandemia precisamente por la velocidad de su propagación. Sabemos pues como las tasas de mortalidad que tiene el coronavirus actualmente, pero también y últimamente hemos empezado a hablar de unas variantes del coronavirus. Entonces hablamos el tipo 1, el tipo 2 y hay unas más letales que otras. Ya las preocupantes son estas últimas que están llegando, entonces el tipo delta, bueno. Pero el tema aquí es, hay algunos presentes que les puede haber ya dado coronavirus y están muy tranquilos frente al tema. Hay otros que no les ha dado, pero que ya se pusieron la vacuna, entonces dicen, no, yo también estoy relajado. Pero no podemos desconocer nunca que el coronavirus sigue y seguirá. Para muchos sabemos que hablamos ni siquiera el próximo año, sino quizás un poco más. Seguirá siendo un tema que tenemos que seguir trabajando en las propiedades horizontales, que tenemos que seguir trabajando como personas, como familia, en la prevención del riesgo de contagio. Porque puede que nos dé el tipo 1, pero nada nos exime de que nos dé una variable quizás un poquito más peligrosa. Hasta sabemos que hay enfermedades derivadas del coronavirus. A mí me puede ir muy bien con el coronavirus, pero resulta que tiempo después desarrollo alguna otra enfermedad en mi organismo. Entonces, ya sabemos todas esas cosas, pues para contextualizarnos, pero quería pues como partir de ahí, porque es que ha salido una cantidad de normas, Álvaro, alrededor de la pandemia para las propiedades horizontales, que nos duele la cabeza. O sea, termina uno como que, ¿cuál me leo? ¿Cuál es la vigente? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vamos hoy como a tratar, como les decía, un poco eso, pero también vamos a manejar, digamos, cuáles puntualmente son las que como administradores de propiedad horizontal tenemos que enfocarnos para no perder de vista una cantidad de normativas que todavía están por ahí vigentes. Anderson, ¿me pasas, porfa, la siguiente? Ok, entonces, lo primero es conocer unos referentes constitucionales alrededor del tema de la salud. Nosotros tenemos nuestra Constitución Política, que en su artículo 2 habla de que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida, ¿cierto? Ahí nos hablan de la vida y el deber que tiene el Estado, como para fundamentar un poquito las normas que vamos a hablar ahorita. Luego vemos en la misma Constitución Política, como en el artículo 24 se regula, vamos a hablar de eso porque yo creo que todos vivimos, ya este año no tanto, pero esas restricciones de movilidad que tuvimos, que no podíamos salir de la casita. Entonces, en el artículo 24 de la Constitución Política nos hablan de ese derecho fundamental a circular libremente. Sin embargo, ya han habido como algunos desarrollos constitucionales de la Corte que nos hablan de que no es un derecho absoluto, toda vez que puede tener unas limitaciones. Y ya sabemos que la salud pública es una limitación o puede llevar a una limitación de esa libertad de circulación. En el artículo 49 de la Constitución se habla también de que toda persona, y ahí entramos cada una de las personas pues como dentro de la autonomía y muy en pro de la línea que estamos viendo en estas últimas reglamentaciones del Estado, hablar de que toda persona tiene que velar por el cuidado de su salud y de la comunidad. Entonces ahí vamos viendo cómo
todos tenemos que ser garantes de que Álvaro no se contagie, de que Carlos, de que otras personas aquí presentes, no sé, Carlos Ruiz, Adriana Díaz, Viviana, Byron, bueno, todos los que tenemos acá no se contagian. Y por último tenemos, por ejemplo, el artículo 189 que dice que le corresponde al presidente emitir normas que nos regulen de alguna manera el orden público. Anderson, cambia porfa la diapositiva. Listo. Entonces también tenemos unos referentes legales como marco, pues de todo lo que vamos a hablar. Entonces tenemos, por ejemplo, pues hablábamos de que se debe reglamentar todos esos temas de la salud. Entonces tenemos una ley muy interesante que es la ley 1751, que nos hablan precisamente de ese derecho fundamental a la salud y que, por ejemplo, nos dice que es deber del Estado, que el Estado debe regular y que debe propender por el autocuidado de las personas. Entonces le está imponiendo una carga al Estado de regule para que las personas se autocuiden. Tremendo, porque como quien dice, el Estado tiene que disponer una normativa para que las personas, independientemente de que las conozcamos o no, ya vamos viendo cómo nos regulan y se parte de la base de que conocemos esas regulaciones y reglamentaciones, que más abajo vamos a llegar a ellas. Tenemos una norma muy interesante, Álvaro, y no sé si Carlos todavía está por ahí, Carlos de Copevian, porque tenemos una ley muy reciente, está fresquita, esa ley es de la semana pasada y yo creo que apenas la están publicando, que es esta ley 2096 de 2021. Y esa ley habla o promueve el uso de tapabocas inclusivos y o elementos transparentes. Carlos, ¿estás por ahí? Claro que sí, aquí estamos. Ok, yo voy a hacer una preguntita a ustedes desde Copevian, porque esta ley 2096 habla de las personas que tienen pues como en algún grado alguna discapacidad auditiva. Y claro, miren, yo no soy sorda, pero créanme, yo me pongo un tapabocas y yo oigo menos, no sé qué relación tendrá, pero las personas con discapacidad auditiva claramente se comunican y pues si escuchan menos, leen los labios y con eso se ayudan para interpretar. Pero miren que cuando otra persona tiene un tapabocas de por favor, se escucha menos y no tienen la posibilidad de leer los labios de esa persona pues que está al frente comunicándose con ellos. Entonces, como en uso y en análisis de esa situación, llega el Congreso y nos expide una ley, miren, de ahorita el 2 de julio de 2021, y que habla de que en las entidades o en los lugares en los cuales se realice el ejercicio o la atención al público, deberá disponerse de tapabocas y elementos transparentes. Entonces ya nos están diciendo, sí, cubra de la nariz y la boca, pero hágalo con algo transparente. Anderson, todavía no avances, es más atrás, no sé por qué se me está pasando la presentación, estábamos todavía por allá en las leyes. Entonces, Carlos, yo te iba a preguntar, porque para nadie es un secreto y para los administradores que están aquí presentes, que los guardas de seguridad pues atienden público. O sea, yo llego a una copropiedad y le pregunto a alguien, porque terminan siendo como una herramienta de información. Entonces yo les pregunto, ¿dónde queda tal almacén? Si se trata de una copropiedad comercial o residencial. Y muchas veces, claro, una persona con discapacidad auditiva se ve limitada para escuchar. Entonces esta ley, que igual estamos como en espera de que se reglamente, pero ya salió pues como la directriz, digamos que dice y obliga a que se empiece a pensar en estos elementos y dispositivos como tapabocas transparentes. Carlos, en Copevian, ¿qué han pensado de eso? Doctora, pues le cuento que ayer recibimos la notificación del decreto y obviamente inmediatamente nuestras áreas pues encargadas, HSQ, salud ocupacional, nosotros tenemos un grupo de COVID porque desde que inició la pandemia pues hemos estado y nuestros clientes y administradores saben que para Copevian lo primero son nuestros guardas y con el tema de elementos de bioseguridad hemos estado más que atentos a todas nuestras necesidades. Obviamente eso es nuevo para nosotros porque nosotros digamos que cumplíamos la necesidad con unos proveedores, pero digamos que nuestros tapabocas de hecho tienen el logo de Copevian, son negros con el logo de Copevian. Teníamos cubrecaras o estos transparentes, sobre todo en el sector comercial, en diferentes centros comerciales que tenemos,
moles comerciales que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, sí teníamos estos elementos, pero generalmente en el tema residencial estamos manejando y constantemente estamos actualizando a nuestros guardas y enviándoles su dotación de, digamos que los cubrebocas o tapabocas, pero lo hacíamos con el logo de Copevian. Esto nos invita a nosotros y nos obliga a que tenemos que obviamente tomar medidas al respecto, porque obviamente es un decreto ley, hay que cumplirlo. Entonces, pues nosotros con el tema de bioseguridad hemos cumplido a cabalidad, digamos que el tema de la reglamentación. Ya nos toca con este nuevo decreto 777, es ya cumplir, porque obviamente es un deber, creo que nació de varios derechos de petición y de varios de las personas que tienen problemas auditivos, que decían, bueno, pues es que yo con un cubrebocas, alguien me está atendiendo, yo no quedo totalmente incomunicado. Entonces, aparte que es muy lógico, entonces nos tenemos, las empresas de seguridad y pues, Copevian y las demás, todos, el gremio nos tenemos que, obviamente, tenemos que cubrir en esa necesidad y cumplir con el decreto, claro que sí. Okay. Lo que pasa es que te pregunto porque te había escuchado decir que ustedes ya lo están usando en centros comerciales y adelantaron un poquito a la regulación. Desde el inicio de la pandemia, en algunos centros comerciales nos exigieron el tema de la careta, más que el cubrebocas, el tema de la careta. Entonces, en muchos centros comerciales, nuestros guardas utilizan la careta transparente, donde tienen, digamos, una comunicación más fluida con los usuarios del servicio. Doctora, no sé si hay que cabe en ese artículo, lo vi por ahí en redes en estos días, acerca de las personas especiales, en condición especial. O sea, niños con síndrome de Down, personas autistas, ¿cierto? Porque si bien ellos no estuvieron, cuando hablábamos de comorbilidades en la vacuna, se estaba hablando de comorbilidades, o sea, de diabetes, de hipertensión, problemas, ¿cierto? O sea, de salud normalmente que tienen los más adultos o que tienen algunas personas, pero no se hablan muchas veces como de condiciones especiales o temas psiquiátricos, que es un tema grande. Y empezaron a ser priorizados, Álvaro, en la vacunación. Y inicialmente, sí, como tú dices, no se habían considerado, pero ya el Estado dijo, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen unas necesidades especiales? Y en esta ley puntualmente dicen, bueno, la persona con discapacidad auditiva, entonces tendrá que tener una persona que los reciba y en esa atención al público, pues tengan unos tapabocas que sean transparentes, para de alguna manera, tipo careta, pues poder leerle los labios y así se facilite. Okay. Entonces, mucho ojo, pues que esta ley es, bueno, realmente todas están muy frescas, pero esta es la más fresquita de todos para que le pongan mucho cuidado en las propiedades horizontales. Bueno, y tenemos, pues como veníamos acá contando, la ley 9 del 79, que reglamenta las actividades de salud pública para asegurar el bienestar de la población y destaca pues en ella que toda persona debe velar, espérenme que, miren mi perrita aquí saludándome, miren, ya viene en la charla, Mili, pues. Qué bonita. ella no se puede perder el show acá para que quede grabadita. 4:30. Pues, está muy bien. Entonces, en la ley 9 del 79, esta charla técnica viene ella aquí con el juguetito. Pero bueno, en la ley 9 del 79 se establece que toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de la salud. Entonces, ya tenemos un montón de leyes que le vienen diciendo al Estado, reglamente. Anderson, clic, sigue, por favor. Doctora, yo le pido el favor que usted ensaye si le pasa a usted desde su computador. Pero no me deja. ¿No le deja? No. Ok, listo, no hay problema. Listo. Anderson. Como me la están proyectando ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Colombia? Entonces, a raíz de todo lo que ya veníamos hablando de la pandemia, entonces vemos que en Colombia se empieza a declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. La primera fue la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, la primera que declaró esa emergencia sanitaria, pero luego se vino prorrogando con un montón de resoluciones posteriores. Entonces tenemos la resolución 844, la 1402, bueno, tenemos un montón ahí, la 2230, pero la última
es la resolución 738 del 2021, que nos prorrogó, hasta este momento está prorrogada, hasta el 31 de agosto de 2021. Entonces, hoy en día tenemos una declaratoria de emergencia sanitaria declarada hasta el 31 de agosto del 2021. Esta resolución también es interesante, esta última, porque si bien, por ejemplo, en la primera, en la 385, se hablaba de una prohibición total de realizar reuniones públicas, en esta última ya no se habla del tema, se elimina esa prohibición total y abierta de realizar reuniones públicas. Entonces, estas son, digamos, las resoluciones que declaran la emergencia, pero ya voy a ir hablando otras que ya nos hablan del protocolo, etcétera, etcétera. Anderson, porfa, me ayudas ahí con la siguiente. Efren, voy a responder una preguntita que está por acá. Efren dice, pero el gobierno manda las leyes, pero no las aportas. Digo, cada quien debe aplicar o gastar todo esto del gobierno el que aplica. Aquí tendríamos, o sea, si hiciéramos la charla, lo que pasa es que tengo mucho que hablarles. Yo hablo rápido, pero pues si hiciéramos una pirámide, uno habla de la estructura del Estado y habla de que primero está la Constitución, luego las leyes, luego estarían los decretos y por último las resoluciones. Entonces, claro, las leyes dictan por allá desde arriba y dicen el presidente podrá regular en materia de salud pública, y luego vemos cómo el presidente a través de algunos decretos y posteriormente sus ministros a través de unas resoluciones entran y nos regulan protocolos. Efren, te tengo que responder así súper rápido porque si no, qué pena contigo. Bueno, entonces luego ya tenemos estas últimas dos así más fresquitas, que son el decreto 580 y la resolución 777, que es la que Álvaro nos hablaba ahorita. Entonces, ya estas regulaciones, estas últimas dos, el decreto 580, empieza a evidenciarnos que el Estado, a pesar del momento y la curva en que nos encontramos, frente a que estamos en un pico de la pandemia, y yo quisiera mostrarles cómo realmente este pico está pronunciado, llevamos mucho tiempo precisamente en este pico, no lo hemos logrado bajar suficientemente, porque tuvimos el último pico por allá en enero, descendió en marzo y ha vuelto a subir aceleradamente con unos números de muertes muy altos. Entonces, a pesar de estar en ese momento, el Estado ya nos habla de que va a entrar a hablar de lo que se conoce como el aislamiento selectivo con distanciamiento individual. Ojo que aquí ya nos hablan de distanciamiento individual responsable. Entonces, mejor dicho, cada uno tiene que ir asumiendo una responsabilidad frente a todo el tema del manejo de la prevención del coronavirus. Ojo, cada uno, pero también ya ahorita vamos a hablar de los protocolos y demás. Pero todo esto con miras a una reactivación económica y segura del país, porque pues es un poquito complicado mantener, digamos, a toda la población encerrada como estuvimos el año pasado, y supuestamente todo el tema del encerramiento o de estas disposiciones que no nos permitían esa libre circulación era muy para lograr que el sistema de salud se fortaleciera un poco. Y aunque lo han hecho, pues todavía es un poquito insuficiente. Entonces, este decreto 580 lo que hace es que adopta medidas para la reactivación progresiva, como les decía, y fija unos criterios pues, de apertura gradual. La vigencia de este decreto, que es el primero que da pie a lo que llamamos con el nombre de esta charla, reactivación económica, es del 1 de julio hasta el 31 de septiembre. Entonces, ahí nos vamos a ir yendo. Anderson, la siguiente, por. Entonces, este decreto advierte la obligación de cumplir con unos protocolos, nos insiste mucho en el tema de protocolos, y de realizar actividades autorizadas conforme a lo que ya entra a regular el Ministerio de Salud. Este mismo decreto tiene algo muy importante, Álvaro y asistentes, y es que expresamente habla de un tema de las UCI que estamos viviendo. Y es que dicen, lo voy a leer textual, que ahí se los puse en la presentación, en ningún municipio del territorio nacional con una ocupación de unidades
Esperen un segundito, que es que cada que ingresa una personita me tapa un poco la pantalla. Un segundito. Entonces dice, en ningún municipio del territorio nacional con ocupación de unidades de cuidado intensivo superior al 85% se podrá habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales. Entonces, ojo pues lo que dice, no se puede habilitar ni eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones, ni discotecas o lugares de baile. Entonces, Álvaro, ¿sabes a cómo estamos o qué porcentaje de ocupación tenemos en este momento de la SUSI? No, yo me encuentro fuera del país y estaba un poquitico como desconectado de los datos, pero cuando me vine, sé que estuvimos, pongamos en Medellín, que es la ciudad sede de todos.com, estuvimos en el 95, 98 y creo que no ha bajado, o sea, lo que he preguntado o he consultado, estamos muy altos porque pues cada vez, no estoy mal, son 600 personas muertas en el país diariamente, aproximadamente. Sí. Que eso quisiera decirte, yo estoy en Estados Unidos y las condiciones son muy diferentes. Uno llega aquí, es una cosa, o sea, nadie se pone el tapabocas, aquí hay son 300 millones de habitantes y algo más, el 62% está vacunado, no han querido vacunarse algunos por condiciones que cada quien define, ¿cierto? El presidente el día del 4 de julio invitaba a la vacunación masiva, pero realmente son condiciones muy diferentes, ¿cierto? Pero la gente aquí poco se pone ya el tapabocas. Ok, bueno. Queremos llegar allá y es nuestra expectativa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, cuando ahí nos hablan del tema de aglomeración, queda en el aire la pregunta de qué es aglomeración y la definición la traigo de la resolución que les voy a hablar más adelante, de la 777, porque aglomeración se entiende por la concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos que no permita guardar un distanciamiento físico de mínimo 1 metro entre persona y persona, o cuando las consideraciones arquitectónicas de espacio de distribución dificulten ese distanciamiento. Entonces, aglomeración no es solamente que hayan 100 personas en un espacio. Aglomeración es cuando ese espacio no da digamos, la facilidad de tener un distanciamiento entre las personas y que puede tener cierto tipo de cerramiento que pues no nos facilita la circulación de aire y otras condiciones que nos traen hoy en día los protocolos de bioseguridad. Entonces, claramente este decreto nos va a decir, pues, ojo, no se puede hacer ninguna aglomeración. Con todo el tema también de orden público que se está viviendo en el país, pues uno dice, las marchas terminan siendo aglomeraciones, porque por mucho que estemos en el espacio abierto y en la vía, pues hay momentos en los cuales las personas terminan, digamos, juntándose de tal manera que no hay un distanciamiento físico de 1 metro. Entonces, es ahí como también el llamado a qué ha pasado últimamente en Colombia, que el pico no cede, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras condiciones políticas y sociales en este momento? Que el pico no ha cedido. Doctora, sobre ese tema, por eso me refería yo y pues les conté que estaba por acá. Y es que son como conciencia de país, ¿cierto? Y hay unos convencimientos muy claros que ya eso tiene que ver como con la cosmogonía de vivir cada nación, ¿cierto? Y entonces, yo creo que por más leyes que tengamos, lo importante es la conciencia de nosotros, dónde estamos, qué debemos hacer, ¿cierto? Y cuando uno administra edificios, ahí veía a Efren y decía que aquí la administración es a otro nivel. Yo creo que es más de la cultura que podamos, o sea, nosotros no administramos edificios, administramos personas. Y lo importante es hacerle conocer la ley, ¿cierto? Porque la ley concientiza de lo que debemos de hacer. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero obligarlos es muy difícil. Entonces, yo creo que ya llegó un momento, y yo creo que en Colombia también o sea, no hemos podido obligar a la gente. Culturalmente la gente se reúne en familias, en fiestas, al escondido. Las marchas se insistió que no se hacían y mire, se han hecho, llevamos 50 y pico de días haciendo marchas, si no estoy mal. O sea, una cantidad de cosas y mire que la norma está, la ley está. Y entonces seguimos que el Estado no hace, que el Estado no, el Estado hace ciertas cosas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos células sociales, los administradores son pequeños alcaldes, siempre lo hemos dicho, ¿cierto? De la PH. Y pues nuestro deber es llevar esta normatividad porque es la conciencia, ¿cierto? Doctora, yo leía por ahí alguna vez que, no me acuerdo de quién era, creo que era aquí o algo así, que cuando los pueblos no son virtuosos, pues hay que obligarlos.
pero pues nosotros no somos los más virtuosos, pero también obligarnos muy difícil. No sé qué opina usted de eso, de cara a la ley. Pues nos dispone la norma, ya cada cual la acata o no, ¿cierto? Pero también, y ahorita vamos a hablar un poquito de esa responsabilidad cuando tú dices los administradores son como alcaldes de una pequeña comunidad, es cierto, y es que si bien las personas no necesariamente se van a autocuidar, nosotros como administradores sí tenemos una responsabilidad ahí, porque es que ya puede recaer sobre nosotros pues algunos tipos de responsabilidades que nos pueden llevar a procesos judiciales y pues digamos a tener que responder penal, contravencional o civilmente. Entonces nosotros sí no podemos como exonerarnos de eso y ser muy olímpicos y muy colombianos, pues si se quiera, nos toca juiciarnos y tratar de que en la comunidad que nosotros administramos pues se cumpla la norma. Y eso es lo difícil, porque a veces entrar con sanciones no es posible, nuestros reglamentos o nuestros manuales de pronto todavía no tienen consideradas estas normativas de bioseguridad. Nos toca muchas veces llegar es con lo que tú dices, mostrar la ley, recordar, comunicación asertiva, conversar un poquito con los vecinos, contar que por allí hay una persona que está en UCI, no tanto asustando a la gente, pero mostrándoles una realidad, porque aunque el COVID, pues uno no puede decir que todo lo que les da el COVID se muere, pero pues sí hay un porcentaje de mortalidad y morbilidad muy alto. Entonces, en Colombia tenemos entre un 2 y un 3% de mortalidad, pero de morbilidad y secuelas que nos deja el COVID, pues es demasiado amplio. Porque aparte, pues he tenido casos muy cercanos donde la persona era sintomática completamente y meses después desarrollan neumonías y reducciones de capacidad pulmonar que ya los deja sin poder hacer ejercicios y cuando les hacen prueba de COVID no lo tienen y es porque lo tuvieron hace tiempo. Entonces dice uno, el tema no es solamente que se muera, el tema es que se reduce, digamos, la capacidad del cuerpo. Entonces, claro, tenemos que cuidarnos de eso. Pero sigamos, Álvaro, que me quedo ahí hablando de pandemia y tengo que hablar de un montón de medidas un ratico. Anderson, ¿me pasas, porfa, la diapositiva? Qué pena, te molesto ahí. Ok, entonces llegamos a la resolución 777. Digamos que este es nuestro tema aquí gordito. Y esta resolución 777 nos habla ahora de reactivar las actividades en todos los sectores, pero nos fija unos criterios y unas condiciones para la reactivación y nos crea el protocolo de bioseguridad. Entonces, ese protocolo de bioseguridad, esas condiciones sumadas a que aplica a, digamos, a los bienes privados o a las entidades privadas, porque la misma resolución no lo indica, aplica para entidades privadas, llámese empresa, llámese una propiedad horizontal, deviene en que nos aplique a las propiedades horizontales. Y a eso vamos. Bueno, ¿qué me toca hacer? Entonces, Anderson, porfa, la siguiente ahí. Clic. Anderson, ¿sí me está poniendo cuidado? Muy bien. Entonces, lo primero es conocer que esta resolución nos derogó un montón de resoluciones de protocolos que veníamos aplicando como administradores. Teníamos una resolución del 24 de abril de 2020 que hablaba de un protocolo general de bioseguridad. Esta resolución 777 lo deroga. Ojo, deroga muchísimos protocolos, pero aquí traigo, digamos, los más relevantes y que veníamos aplicando en las propiedades horizontales. Entonces, deroga el protocolo general de bioseguridad porque ahora nos vienen y nos aplican uno nuevo que es general para todas las actividades. Nos derogan la resolución 890 que nos hablaba de las visitas de los administradores a las propiedades horizontales, del personal de auxiliares y personal de mantenimiento. Nos deroga uno que era el 898 muy interesante que también hablaba del sector de la construcción y de obras. Nos deroga el 899 que habla de las personas que prestan servicio de jardinería. La resolución, hay otra resolución que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad para las piscinas, uso de piscinas, y la resolución 753 que regula el protocolo para actividades de centros de acondicionamiento físico, porque pues para nadie es un secreto que nosotros muchas veces tenemos pequeños gimnasios dentro de nuestros bienes comunes que administramos y que de alguna manera pues tenemos que regular dentro de las propiedades horizontales. Entonces, estas son normas, entre otro montón derogadas, pues para que sepan que
mejor dicho, arrugue sus listicas de chequeo de protocolo que tenían antes y ahora vamos a mirar qué nos trae esta nueva resolución. Anderson, ¿me cambias a la siguiente, por favor? Aquí les voy a hablar de 7 que no derogó, porque prácticamente el decreto, la resolución 777 nos derogó todos los protocolos de bioseguridad, pero hay 7 que continúan vigentes. Entonces hay uno que tiene que ver con el sector salud y actividad de apoyo, el de establecimientos penitenciarios, el de encuentros deportivos de carácter internacional, el del sector portuario, el de los municipios que no tienen COVID y el del sector de juegos de suerte y azar. No nos aplicaba para la propia horizontal, así que relajados, mejor dicho, votemos todo lo anterior y ahora sí miremos la resolución 777 que nos trae. Anderson, la siguiente. Por favor. Listo. Hay un tema aquí clave en la resolución. Realmente es un concepto muy técnico, porque nos hablan de unos índices de resiliencia epidemiológica municipal. Oiga, pues Álvaro, dígame si uno leyéndolo lo entiende así de fácil. Índice de resiliencia municipal. Entonces, cuando uno habla del índice de resiliencia, se los voy a tratar de explicar, pero no es necesario ni que lo comprendamos demasiado. Pero digamos que ese índice habla de que se va a medir, ¿cierto?, de acuerdo a cómo están los avances en la vacunación en la población a partir de los 16 años. Se va a medir cuánto está, digamos, en este momento, digamos, cuántos positivos están saliendo entre la población, cuánto el sistema de salud se encuentra sobrecargado. Entonces se van a hacer unas mediciones. Ayer hablaba con un compañerito del SENA, del Centro de Salud, de Servicios de Salud, él es administrador de servicios, ¿cómo se llaman? De servicios de salud, y él me hablaba de que esos coeficientes pues tienen como toda su técnica y su rigor, pero nosotros como administradores pues no nos vamos a confundir mucho. Simplemente es saber que hay un índice que va a variar entre 0 y 1 puntos. Y si cuando el índice se acerca mucho a 1, entonces quiere decir que estamos más o menos bien en temas de la presencia, digamos, de COVID, y que la población de alguna manera, digamos, se encuentra pues como más o menos protegida, no hay mucha presencia. Y lo único que tenemos que hacer como administradores, para no confundirnos y ponernos a entender mucho el criterio, es consultar, porque cada 15 días el Ministerio de Salud va a expedir ese índice de resiliencia y cada 15 días en la página nos va a poner para las poblaciones, para cada municipio, cómo está ese índice de resiliencia epidemiológica. Ojo, porque cuando a uno le hablan de 85% de ocupación en UCI, a usted le va sonando como más fácil de entender a que le hablen de un índice, porque en el índice pues hablamos de algunas variables que inciden en él. Entonces no será solamente la presencia en UCI, sino también qué tanto se me está enfermando la gente y qué tan vacunada esté. Entonces, esta misma resolución, Anderson, la siguiente, porfa. Doctora, hay dos indicadores diferentes. O sea, ciudades grandes tienen UCI, pero una ciudad pequeña, un municipio pequeño de 50.000, 40.000, 15.000 habitantes no va a tener UCI, ¿cierto? Va a tener un índice de resiliencia que es cuán contagiada, cómo estará el contagio, ¿cierto? Sí, para cada caso el ministerio nos avisará, porque es que miren, aquí tenemos administradores, muchos son de aquí del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero tenemos, y así como también tengo aprendices que son de diferentes regiones del país. Entonces, para cada copropiedad que nosotros estemos administrando, debemos consultar esto. Y aunque esto, ojo, suena muy técnico, es muy técnico, yo ahora le advertí a Álvaro, aquí hay un tema que hay unos expertos en salud que digamos que son los más propios para hablarnos a profundidad de lo que es el índice en este caso, pero yo creo que con lo que les estoy explicando es simplemente verificar en la página del ministerio cómo está mi municipio y de acuerdo a eso tener en cuenta algo que la resolución 777 nos trae como los ciclos. Entonces nos establece, ojo, el ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3 en cuanto al desarrollo de las actividades económicas y sociales del Estado. Entonces son unos criterios. Entonces, por ejemplo, tenemos el ciclo 1. El ciclo 1, ¿cuándo inicia? Entonces inicia a partir de la expedición de la resolución.
y culmina apenas el Estado colombiano diga ya alcance una cobertura de vacunación del 69% de la población en fase 1, es decir, las personas que estaban priorizadas en etapa 1, 2 y 3 de vacunación. En este momento yo creo que nosotros estamos empezando a vacunar etapa 4, si no estoy mal, pero creo que con todo lo que están vacunando todavía no se ha llegado al 69% de etapa 1, 2 y 3. Entonces, todavía nos encontramos en ciclo 1. ¿Qué actividades estarían permitidas en ciclo 1? Entonces, miren, tenemos que enmarcarnos. Entonces, de acuerdo, ahorita les voy a mostrar en dónde incide esto de los índices epidemiológicos. En este primer ciclo no tanto, en este primer ciclo nos hablan solamente de la fase de vacunación y qué tanto porcentaje se ha vacunado. Pero entonces tenemos ciclo 1. Entonces este ciclo 1 nos permite realizar, o sea, en el momento casi que donde estamos, pero ahorita miramos lo del tema de las UCI, nos permitiría realizar eventos de carácter público o privado. Entonces podrían ser eventos como conciertos, abrir discotecas y lugares de baile, ¿cierto? Siempre y cuando no tengamos más del 85% de ocupación de UCIs. Doctora, discúlpeme, le interrumpo. Esto es muy importante para los que administran propiedades horizontales o mixtas. En muchos centros comerciales se llevan a cabo aglomeraciones de conciertos, pues, o ese tipo de actividades, ¿cierto? Y esto hay que tenerlo claro. Sí. Entonces, pero aparte porque así sea que vamos a hacer una asamblea, ¿cierto? En una copropiedad residencial y pequeña. Porque aquí nos hablan, miren, entonces, el ciclo 1 nos dice hasta qué porcentaje de vacunación. Ese no lo marca ahí. Nosotros en este momento nos encontraríamos en ciclo 1 y nos permite hacer eventos, pero entonces tenemos que tener un distanciamiento de mínimo 1 metro y respetar un aforo del 25% de la capacidad del lugar donde se va a hacer el evento. Entonces, si nosotros tenemos un salón social donde puede tener una capacidad de 100 personas, nosotros no podríamos tener ahí sino 25 personas. Entonces ya hay un tema ahí que empieza a regularnos porque el ciclo 1, pues quizás es donde encontramos como una presencia alta de la enfermedad, una morbilidad y mortalidad que es la que estamos encontrando en este momento. Entonces ahí también nos dice otras condiciones, es que precisamente si tenemos, como estamos ahora, ocupaciones superiores al 85% en UCI, no se permite celebrar eventos de carácter público o privado que superen 50 personas. Dice la misma norma, esto no aplica para centros comerciales en consideración a su espacio, pero no por realizar un evento, sino porque, digamos, no se prohíbe que las personas transiten en el centro comercial porque es un lugar muy abierto. Entonces, claro, el centro comercial puede estar tranquilamente abierto y las personas realizando sus compras. Entonces, digamos que la restricción son eventos de carácter público en las cuales vamos a congregar más de 50 personas y en las cuales, como estamos en este momento de ese índice de ocupación de mayor, pues que es mayor al 85%, no podríamos entonces desarrollarlo. Tendríamos que tener un aforo o un número inferior a 50 personas y el lugar tendría que tener un aforo máximo del 25% de la capacidad de ocupación. Entonces, digamos que eso es lo que está rigiendo ahora. Es por eso que muchos administradores pues todavía son renuentes al tema de la apertura de ciertos espacios, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de necesitan el salón social para hacerle los 15 a la jovencita que reside en nuestra copropiedad, pues nosotros tenemos que ser estrictos con decir cuál es el aforo máximo, cuánto es el máximo de personas que pueden acceder a ese lugar, ¿cierto? Ya sabemos que no pueden ser más de 50 por la ocupación de UCIs, y de acuerdo a ese aforo máximo tendrían que garantizarnos un distanciamiento físico de las personas de 1 metro, y bueno, ese aforo tendría que ser de 25% de la capacidad total. Entonces, ahí ya estamos viendo que en este momento, pues sí nos encontramos en una restricción. Listo, pero pues así como a grandes rasgos, el ciclo 2 y el ciclo 3. El ciclo 2 ya nos empieza a hablar de lo que ahorita les hablaba, que se me asustaron, creo que ahí todo el mundo quedó como que son esos índices de resiliencia epidemiológica municipal, auxilio. Doctora, pero qué bueno esta información, porque mire, cuando lo que yo he escuchado de la resolución 777 era que ya era una apertura, ya, sálvese quien pueda, y no es así.
hay unas condiciones, hay unos índices, hay unas cosas que sí debemos cumplir, ¿cierto? Para poder asegurar de alguna manera esa apertura económica y social ya en un marco. Claro que sí, claro, sí, no es tan del todo, aunque obviamente sí nos abrieron las puertas para muchas actividades económicas, pero obviamente por eso nos hablan de ese aislamiento inteligente, esa responsabilidad que tenemos cada uno. Bueno, entonces, en este ciclo 2, Álvaro, hablamos de una fase de vacunación. Cuando hablo de fase 1 de vacunación, estamos hablando de las etapas 1, 2 y 3. Entonces, hablamos de que en las etapas 1, 2 y 3 de vacunación, esas priorizaciones, ya esté superior al 70%, dice, o que el municipio alcance un índice de resiliencia epidemiológica superior al 0,5. Recordemos que ese índice no lo va a sacar el ministerio, que yo no tengo ni que entender de cómo se hace, sino que simplemente mientras más se acerque a uno, pues digamos que menos problemas hay con el COVID. Entonces, cuando ya ese índice supera el 0,5, entonces 0,51, 0,59, y lo miramos en la página para nuestro municipio, ya digamos que se aligeran un poquito todas esas cargas regulatorias que tenemos como administradores. Entonces, ese ciclo va desde el 0,5 en ese índice de resiliencia hasta el 0,74. Aquí pues ya nos permiten, digamos, un aforo mayor en esos eventos públicos o privados, incluidos conciertos, eventos masivos, deportivos y demás, pero igual nos siguen hablando del distanciamiento de 1 metro. O sea, el distanciamiento de 1 metro persiste, pero el aforo pues ya nos, digamos, aligeran también la carga diciendo ya es del 50%. Ya no tiene que haber como tanta cosa en el 25% nomás, sino en el 50% de la capacidad de la infraestructura. Luego hablamos entonces del ciclo 3, que por allá estaremos. Yo no creo que este año lleguemos a ese ciclo 3, por muy vacunados que estemos. Digamos que este ciclo 3 depende muchísimo, ahora sí, de ese índice de resiliencia, y nos habla de un índice de resiliencia superior al 0,75. Entonces, ya ese índice de resiliencia nos permite hacer eventos, pero pues igual se mantiene el distanciamiento de 1 metro hasta que no se acabe todo el COVID, pero ya con un aforo del 75%. Entonces, tenemos un auditorio, un teatro, se van a hacer unos grados, se va a hacer algún evento, entonces ahora podemos hacer uso de ese lugar en un 75%. Listo, digamos que esto, como a grandes rasgos, es este tema de ciclos que nos trae la resolución, muy interesante. Ya sabemos que no tengo que entender mucho lo de los índices, sino simplemente saber que mientras más se acerque a uno, más tranquilo puede estar, pero tranquilo no es dejarme de cuidar, eso sí. Anderson, cambia porfa a la siguiente. Doctora, por ahí una cuñita sobre vacunas. Leí yo esta semana que en el mundo se han vacunado 3.220 millones de personas y somos 8.000, o sea, llevamos una gran cantidad. Y sobre esas 3.220 no se ha escuchado ni muertes masivas, ni efectos secundarios masivos, ¿cierto? Eso para concienciar un poco a las personas que nos debemos de vacunar. Pues si no hubiesen muchos muertos, pero van 3.220. En Colombia leí... Sí, señora. No, ¿y qué irá a pasar con la vacuna cubana que están aplicando en Venezuela? Yo lo sé. No, pues y no me le meta política a las charlas. No, yo dije solamente que le están poniendo vacuna, pero... No, pero es que yo trabajé hace mucho tiempo con Bayer, con el laboratorio, y pues aprendí a leer esos estudios y qué es lo que hay en ese tipo de cosas. O sea, para que una vacuna sea aprobada por la FDA tiene que pasar 4 ensayos. Ahora no vamos a hablar de vacunas, ¿cierto? Ni de ensayos médicos, pero o sea, eso es muy exigente. Y normalmente cualquier medicamento tiene efectos secundarios, ¿cierto? Cualquiera, porque uno, mire, hasta para comer uno hay veces se atora y hay gente que se ha muerto atorada, ¿cierto? Pero por eso no vamos a dejar de comer. Entonces, naturalmente tiene riesgos, pero mire, pues ese es el tema. 3.220 millones lo dio el dato el país de España y pues no hemos tenido cosas así, pues como la gente paranoica decía, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de vacunarnos. Y leí hace aquí buscando, porque usted me dijo los datos y dije yo, vea, me fui una demanda de manas, pues y ya no sé los daticos. 20 millones de personas vacunadas en Colombia, 7 millones con el esquema completo. O sea, va bien la cosa, pero debemos de ir. ¿Usted no se ha vacunado? Yo me puse la primera dosis. Yo también ya me puse la primera dosis por aquí, ya me toca la otra semanita la segunda. Estamos
Entonces, sí, no hay que vacunarnos, pues, libre opinión, pues, naturalmente todo el mundo es libre, pero pienso yo que es responsabilidad de todos.com, ¿cierto? De que la gente tome conciencia y tenga fuentes o sea, serias para que le informen sobre las vacunas si tiene alguna duda. Okay. Totalmente respaldo tu apreciación en ese aspecto. Bueno, medidas de bioseguridad. Entonces, la misma resolución nos trae, digamos, ahí vienen unas obligaciones que recaen directamente sobre nosotros como administradores o como miembros de órganos, porque aquí también tengo miembros del consejo que invité, de algunos consejos, de algunas copropiedades que asesoro. Entonces, ¿qué responsabilidades tenemos? Entonces, hay dos primarias que nos trae la resolución y nos habla, lo primero es adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la resolución 777 y luego dar a conocer a ese sector, por lo menos a la propiedad horizontal que administremos, esas medidas indicadas en la resolución. Entonces, primera responsabilidad con que van a salir todos los administradores hoy es, tengo que poner una publicidad dentro de la propiedad horizontal, pues algún pendón, pancarta, no sé, alguna circular. Ángela Jiménez, que es una profe del SENA que creo que está por acá, que es la experta en el tipo de documento que se usa de acuerdo a la información que hay que dar. Ella nos podría aclarar, no sé si puede prender el micrófono o nos puede escribir por el chat, pero sí comunicarle a los copropietarios cuáles son esas normativas. Y tenemos una tercera, o aquí les puse como segunda muy importante, que es garantizar e implementar las acciones que hagan efectivas esas medidas. Entonces, yo tengo que, si a mí me hablan de disponer alcohol, si me hablan de mantener los espacios o las personas que circulan con tapabocas, pues yo tengo que ejercer ciertas medidas de control dentro de la copropiedad para garantizar que se implementen las acciones y las medidas que están dispuestas en la resolución. Entonces, estas dos primeras son obviamente responsabilidad directa del administrador, pero ya vienen unas que son de cada persona, pero evidentemente como administradores tenemos que tratar de que se cumplan. Entonces, vendrían siendo, por ejemplo, aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de las funciones y actividades laborales o contractuales. Entonces, yo me voy para la copropiedad como administrador, lo primero que tengo que hacer es dar ejemplo. Para nadie es un secreto que se nos han muerto varios administradores. Hace poco veía yo con mucha tristeza y decían, se murió el administrador de tal lugar, y alguien respondía, él mantenía el tapabocas en cualquier parte menos donde debía ser. Muy triste porque como que queda uno con la sensación de que hubiese pasado que ese administrador realmente se hubiera protegido y hubiera evitado la enfermedad. Entonces, como administradores, primero, damos ejemplo. Lo segundo sería promover el cuidado mutuo orientado al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Entonces, cuando ya me hablan del cuidado mutuo, es también, no solo yo me protejo, sino que también me pongo el tapabocas para proteger a los otros. O sea, si es del caso me aíslo, que es otra como los numerales más adelante. Cumplir ese protocolo de bioseguridad, reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que haya en mi lugar de trabajo o en mi familia, así como también si yo tengo algún síntoma o signo relacionado con el COVID-19, así como también cuando presento o evidencio alguna situación de riesgo en el lugar de trabajo. Entonces, evidencio que hay una persona quizás con COVID, pasó tosiendo, pues yo como persona, igual como administrador, tengo la responsabilidad de hacer algún tipo de limpieza para de alguna manera contrarrestar la posibilidad de que se propague el virus en la propiedad horizontal. Tenemos pues obviamente cumplir las medidas de bioseguridad que se adapten en los establecimientos del Estado y por último pues cumplir con el aislamiento si me toca, ¿cierto? Si estoy con un caso sospechoso hace poco, si evidentemente pues fui confirmado como positivo, entonces pues cumplir con ese aislamiento porque muchas veces vemos que las personas le dicen aíslese y dicen, ay no, yo no puedo ahora, y salen. Entonces pues digamos que esa es una de las responsabilidades que tenemos. Creo que vi una personita por acá con una manifestación, no sé si era una pregunta. No creo que se expongan las normas, contrario a esto es disponer de las normas como distanciamiento, autocuidado, lavado de manos, entre otras, se exponen en muchos sitios y no en uno solo.
Jorge, creo que hace referencia como a no poner toda la resolución. No, claro, no se la van a leer, sino ir poniendo unos tipsitos. Hay que, digamos, pensar un poquito en de qué manera hago que los copropietarios me capten el mensaje. Exacto, Jorge me dice que exacto. Claro, de qué manera hago que me capten el mensaje y voy con algún tipo de señalética o de imágenes visuales, haciendo que las personas entiendan, digamos, cuáles son sus obligaciones. Doctora, yo hago una interpelación aquí pequeñita y es sobre el tema de que es que la pandemia, no podemos hablar de pospandemia, en eso hemos sido claros hace mucho tiempo y era más o menos a lo que me refería ahora, para la cuarentena, pero la pandemia continúa. O sea, el virus sigue vigente, ya tenemos las herramientas de las vacunas y eso lo que evita no es no contagiarnos, sino que si nos contagiamos no vamos a ir a UCI o al hospital. Eso es muy, muy, muy claro tenerlo, pero recomendaciones, seguir con el tapabocas, ¿cierto? Hay unas recomendaciones muy interesantes, pues, de que es lo que hay es autocuidado realmente, que también creo que a eso se refiere el señor Jorge. Pero bueno, era simplemente ese detallito. Y voy a leer un pastelito que nos pone acá Ángela Jiménez, que es nuestra otra profe de propiedad horizontal, una experta y una dura en todo el tema de los documentos que se generan en la propiedad horizontal. Ella nos pastelea y nos dice que el administrador puede divulgar las medidas a través de una circular, ¿cierto? Pero en asuntos de comunicación con la comunidad nos dice se puede utilizar ya otros medios. Entonces, para asegurar que las personas estén informadas, se puede utilizar carteleras, circulares, la página web, el blog, las redes sociales, entre otros. Listo, por ahí nos pasaron ese pastelito. Bueno, Anderson, ¿me pasas, porfa, la siguiente diapositiva? Ojo, entonces miren pues, la resolución no se queda solamente en el texto de la resolución, que es lo más interesante. La resolución trae el anexo, pues el protocolo, ahora sí, el anexo técnico para aplicarlo en las propiedades horizontales, pues en este caso, en lo que sea pertinente. Entonces, obviamente el texto es muy largo, pero yo les voy a hablar en términos generales, pues de cuáles medidas, ahí están como señaladas, nos aplicarían a la propiedad horizontal. Por ejemplo, miren, ahí les hablo porque nos lo trae, es como unos títulos y unos numerales, entonces nos habla ese anexo técnico, ese protocolo nos habla de medidas de bioseguridad para todos los sectores, esa nos aplica a la propiedad horizontal, nos habla de medidas adicionales para algunos sectores o actividades económicas específicas, muchas no nos aplican, pero sí nos hablan del uso de medidas de seguridad en niños, niñas y adolescentes, y en las propiedades horizontales lo tenemos, entonces esa parte la debemos tener en cuenta. Nos hablan de las medidas adicionales para eventos públicos y privados, que nos toca también. Nos habla del sector deporte, porque en algunos casos podemos realizar eventos deportivos o tenemos escenarios deportivos, y nos hablan del sector laboral. Entonces tenemos 5 aspectos del anexo técnico que viene siendo el protocolo de bioseguridad que vendría siendo aplicable a las propiedades horizontales. ¿Cuál es mi recomendación? Yo no me voy a poner a decirles porque realmente era larguito y denso, pero pues la recomendación mía es de esos 5 aspectos que cada administrador basee una lista de chequeo. Y en esa lista de chequeo, pues en cada caso ir haciendo una verificación si en la propiedad horizontal estamos cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, al momento de hablar de medidas de bioseguridad para todos los sectores, pues nos hablan de unas medidas generales. Álvaro, según vos, ¿cuáles son las medidas generales de bioseguridad? Que te acordés, te va a corchar ahí, no, cualquiera la sabe. No, recuerde que yo hice las resoluciones para el clúster inmobiliario, las hizo 360 consultores y fueron las que acogió el ministerio. Entonces, en eso, yo hablo y a veces nos apasiona mucho este tema y uno habla y habla. Y yo le digo que yo me senté con la ingeniera Tatiana, otras 2 ingenieras de seguridad y salud en el trabajo, y comenzamos a leer y a pensar cosas de, o sea, cómo evitábamos el contagio. Entonces, esas veces pensamos muchas cosas. Yo creo que es ponernos el tapabocas, lavarnos las manos, no aglomerarnos. O sea, es básico. O sea, si usted cumple esas 3 cositas básicas, va a tener, o sea, el COVID la va a tener difícil con usted.
pero si usted se aglomera, si usted no se lava, si usted no le pone el tapabocas, si usted no se vacuna, y ahí veo a Administraciones Palacio que dice que el tema de las vacunas es diverso, sí, es verdad, uno tiene que esperar de la vacuna, no es inmediata, ¿cierto? Tiene Sí. un tiempo para que lo cubra. Entonces, todos estos temas, yo pensaría que son los básicos. Podríamos hablar de la resolución 666, que fue la base, la primera, ¿cierto? Y donde se basó todo lo anterior. Y yo pensaría, la invitación es a ciertas cosas de esas, seguirlas aplicando. Mire este dato, en 15 días tenemos los Olímpicos y Japón le va a tocar declarar otra vez el estado, o sea, va a tocar encerrar la gente porque tienen unos picos arriba y en 2 semanas inician los Olímpicos. Entonces yo creo que nos va a tocar, cambiamos el chip de vivir de otra manera y nos vamos enseñando cada vez, ya llevamos años larguitos y cada vez nos vamos enseñando. ¿Tienes apagado el micrófono? Es para aislar el ruido ambiental mientras tú hablas, está bien. Entonces, mira que tú nos hablabas de 3 básicas, pero esas básicas hasta desencadenan otras. Mira, por ejemplo, el tema del manejo de residuos. Y la misma regulación nos habla de, bueno, cómo hacemos o cómo buscamos la disposición de ese residuo tipo tapabocas, que al principio muchos andábamos con los tapabocas reutilizables, pero hoy en día ya muchos estamos migrando también a los tapabocas que son, digamos, desechables, porque algunos pues ofrecen como más posibilidades de protección, porque sabemos que esos que yo lo puedo usar varias veces, muchas veces las personas se quedan con ellos muchos días y terminan por no protegiéndolos de nada. Entonces, mira, algo tan básico, claro, yo me pongo el tapabocas, pero ¿cómo se hace la disposición del tapabocas? Entonces, en la propiedad horizontal, pues nosotros tenemos que pensar, las personas de pronto nos están echando los tapabocas y los tiran por el chute de basuras. Bueno, ¿qué disposición vamos a tener frente a esos residuos? ¿Qué protección tenemos frente a las personas que manejan esos chutes de basuras? ¿O cuál es el ideal en el manejo de este tipo de tapabocas? Pues muchas veces para nosotros controlarlos es difícil porque viene en una bolsa de basura. Pero si para nosotros, o si se realiza un evento masivo y las personas ahí hacen cambios de tapabocas, pues entonces pues tendríamos que disponer unas bolsas especiales para que se realice. Entonces, miren, cada cosa va teniendo como decía Álvaro, que pensarse y repensarse para la evitación, como de evitar ese riesgo. Mira, hay una cosa muy interesante cuando a mí me hablan de estas medidas de bioseguridad y es el tema del cuidado de la salud mental. Yo creo que esta resolución para mí se anotó un hit en eso, porque las personas venimos de estar encerradas con todas sus consideraciones mentales, familiares, los problemas que venimos teniendo, y muchas personas, claro, dentro de su aburrición o no sé, pues aquí me colaborará también Angelita, que es psicóloga, pero dentro de su propio estado anímico, muchas veces terminan por no aplicar los protocolos de bioseguridad. Y por eso el tema es que terminaron las personas con ciertos diagnósticos mentales siendo priorizados en las etapas de vacunación. ¿Por qué? Porque una persona con una esquizofrenia, una persona en un estado depresivo, pues evidentemente pues no va a procurarse el cuidado a sí mismo, ni necesariamente el cuidado a terceros, pues que pueda garantizar que no se propague el virus. Y más adelante, pues uno hablando penalmente, podrían llegar a ser hasta inimputables, si es que vamos a hablar del delito que tiene que ver con aquella persona que propague o que permita la propagación de esta pandemia. Entonces, está muy bien porque la resolución viene y nos habla un poquito de esa salud mental y algunas medidas para la salud mental, y yo creo que nosotros como administradores, pues si bien no podemos hacer eventos masivos ni mucho menos, pues tenemos que pensar un poquito con qué está pasando con nuestros copropietarios, ¿cierto? Aquí se habla del cuidado mental, pues personal, ¿cierto? Pero pues también yo como administrador puedo procurar y colaborar en ese cuidado mental, ¿cierto? En de qué manera me comunico, de qué manera hago que la copropiedad, pues, digamos, le sea agradable a las personas para no tener una carga más o un problema más. Porque para nadie es un secreto que en las asambleas que acabamos de realizar, muchos administradores no las hicieron el año pasado, otros los hicieron este año. Y pues Álvaro, créeme que vengo de acompañar varios procesos en varias copropiedades complejos, de muchas personas en unos estados muy alterados por cómo se llevaba a cabo los manejos de sus propiedades horizontales.
Y eso también va muy exacerbado con los temas de la pandemia, con lo que estamos viviendo, estamos encerrados y sé que a nivel mundial uno ve la muerte y ve todas esas condiciones como una oportunidad de que estoy vivo, pero para algunos también es una carga mental más. Entonces, bueno, ¿de qué manera yo como administrador contribuyo a que se mejore? Entonces, estas medidas de bioseguridad no las traigo, no sé por tiempos y lo medí que no me daba porque siempre son larguitas, pero en términos generales nos hablan de eso, ¿cierto? De unos protocolos de bioseguridad que aplican para todos, el lavado de manos, cómo debe ser el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, de cómo me lo debo disponer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos, bueno, el tema de la ventilación, que es muy importante. Bueno, y luego tendría, como estaría dispuesto a esas medidas adicionales que les decía que aplica para niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, nos dice que los niños menores de 2 años no deben tener tapabocas porque pues evidentemente tienen mayores riesgos de asfixia y sofocación. Es muy importante que los administradores conozcamos eso. Que también se debe, pues no es permitido el uso de tapabocas en niños, niñas y adolescentes con alteraciones de conciencia o con discapacidades físicas o intelectuales, que ellos no puedan manipular esos tapabocas por el mismo riesgo. Pues ahí nos traen pues como todo el tema de cómo se utilizaría o cómo sería el uso de tapabocas en esos niños, que me parece pues como importante que los conozcamos también, para a través de eso pues hacer la exigencia de nuestras propiedades horizontales. Tenemos también, como les decía ahora, el tema del sector deporte, que nos hablan de que se debe garantizar, ya cuando yo hago deporte, no es lo mismo que ahora les decía que es 1 metro, simplemente aquí ya nos hablan de un área de 3 metros, porque es 1 metro de radio, ¿cierto? Entonces nos habla que la persona evidentemente, pues cuando está haciendo ejercicio, por ejemplo, se encuentra realizando algún tipo de trote y demás, pues tiene cada vez que tener unas distancias mayores, ¿cierto? Porque la caminata ligera implica 1 metro de radio, pero si ya va a realizar una caminata rápida, pues tiene que tener una distancia con otros de 2.5 metros. Y si ya es muy rápida de 5, si va a patinar son 5 metros, si va a hacer ciclismo son 10 metros. Entonces tenemos que analizar eso en nuestras propiedades horizontales, las cuales pues en algunos casos pues tienen esos espacios de recreación y deporte, y bueno, yo puedo permitir que se realice deporte, pero ¿qué deportes voy a permitir? Por ejemplo, bueno, que se realice un cotejito de fútbol. Es que el fútbol es un deporte de contacto en el que voy a correr, yo no hago una caminata ligera, en que tengo que acercarme a la otra persona, y si es una caminata rápida, pues tengo que tener por lo menos 2.5 metros de distancia. Yo no soy experta futbolista, pero yo sé que ahí no alcanzo, pues mi pie no tiene más de 2.5 metros para agarrarle el balón al otro. Entonces, ahí por lo menos en las propiedades horizontales vamos viendo que se va haciendo un poquito complicado este tipo de deportes, y bueno, digamos, intentar que se realicen otros tipos de deportes que no sean de contacto, que sea el ciclismo, que las personas lo realizan separados, entre otros. Tenemos también el tema del sector laboral, donde nos habla pues evidentemente de cumplir las normas en el sitio de trabajo, garantizar y ayudar o coayudar mucho a que las personas no tengan que asistir, pues si se puede hacer por teletrabajo o trabajo en casa, que ya hemos encontrado unas regulaciones en materia laboral que nos dice que es diferente. Entonces tratar de que se haga de esa manera, tratar de garantizar que la persona se aísle en caso de que tenga algún contacto sospechoso, fomentar el uso de medios alternativos de transporte para llegar al trabajo. Entonces ahí nos hablan de un montón de medidas muy importantes también, porque si soy administrador y tengo personal a cargo, pues intentar aplicar con ellos hasta donde más se pueda estos protocolos. Y por último tengo ahí, Álvaro, vendría siendo las medidas adicionales para eventos públicos y privados, que partiendo de la base de lo que ya hablamos, de los ciclos y demás, pues creo que es importante destacar que nosotros en las propiedades horizontales pues no debemos realizarlos actualmente pues por el tema de la pandemia. Aquí se habla de que en esos espacios se deben disponer, por ejemplo, miren esta aquí interesante, al usar mobiliario como parques infantiles o gimnasios. Dice,
disponer, por ejemplo, alcohol en las concentraciones del 70%. Entonces, como administrador, si voy a facilitar un espacio como esos, pues tengo entonces que facilitar también el medio para que la persona pueda hacerse la desinfección en sus manos y garantizar, por ejemplo, que las personas me usen permanentemente el tapabocas en esos lugares. Entonces, bueno, son niños pequeños, no les tengo que exigir el tapabocas, están expuestos a jugar entre ellos, pues quizás en muchos casos y de acuerdo pues como a la situación propia de cada propiedad horizontal, pues decidir más bien no abrir esos espacios comunes. Yo creo que es muy difícil no salir, espérame Álvaro, salir hoy con una conclusión porque cada propiedad horizontal tiene unos espacios muy diferentes, pero yo creo que en este momento es muy arriesgado abrir todos los espacios comunes. Álvaro, ¿me vas a decir algo? Y mientras tanto... Sí, sí, doctora, era en referencia a lo que está hablando y ahorita la invitación es la resolución 66, se supone que no la tenemos que cumplir a cabalidad. Yo pensaría que es la invitación, ¿cierto?, a partir de esta nueva resolución, a conservar mucho de esas buenas prácticas, ¿cierto?, de vivencia con una pandemia, debemos de seguir impulsándolas dentro de las copropiedades, porque no es con miedo, como usted bien lo decía ahora, es de conciencia. O sea, de esas prácticas, porque muchas de esas ya están incluidas y mire, esto impacta nuestros presupuestos, porque yo sé que ya muchos consejeros están diciendo, bueno, entonces nada de dinero ya para productos COVID, o sea, para el alcohol, para los tapabocas, ¿cierto? Cuando de alguna manera se debe conservar un rubro sobre este tema que varió los presupuestos, pero se debe seguir conservando porque pues el riesgo sigue, así estemos vacunados, así estemos, el riesgo sigue, de pronto menor en algunas condiciones y pienso que eso es lo que se está proyectando en el mundo, que va a tener una curva de descenso, porque como se vino, se fue y así ha sido todas las pandemias que ha habido en la historia, como llegan, se van, pero tienen su curva. Entonces yo creo que nos estamos preparando, nos estamos asimilando y pienso que como algunos países orientales ya lo tenían de utilizar el tapabocas cuando uno tiene gripa, cuando uno tiene una enfermedad, cualquier enfermedad, yo creo que esas cositas las debemos de adoptar y seguir utilizándolas de alguna manera por la seguridad de todos. Sobre el tema de la comunicación, doctor, usted ahorita hablaba sobre cómo comunicar y yo creo que vale la pena que los administradores reflexionen sobre ese tema. O sea, yo creo que los niños son muy importantes dentro de la comunicación de la PH. Cuando uno implementa estrategias de comunicación, los niños son los que llevan a la casa, pongamos, la separación de residuos, los niños son los que llevan a la casa el cuidado del medio ambiente. Entonces, hay que idear cómo trabajamos con esos niños para que llevan y suben estas cosas, el cuidado. Los niños son muy, muy juiciosos, no son como nosotros. Yo creo que es importante coger todos esos actores de la PH y establecer estrategias de comunicación que permitan llevar esto que usted nos está contando hoy, para que la gente no la coja pues así como así, sino que cumplan y se cuiden. De eso dependerá. Adelante, doctora. Yo hay veces, vea, ¿no? Me estoy metiendo mucho la cucharada. Me va a quedar callado. Yo soy no, Álvaro, perfecto. Anderson, me pasas a la siguiente, porfa, que vendría siendo como la última y también el llamado de atención, esa campanita de alerta en las responsabilidades del administrador. Entonces, pues yo les traigo dos normas. La una es de la ley 222 del 95, que se adicionó al Código de Comercio y que nos habla de los deberes de los administradores. Y nos dice en ella, los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces, cuando yo les traigo esto, es porque los administradores, en este caso que están aquí presentes, no solamente como administrador, sino como consejo, también como órgano de administración, se parte de un principio que uno llama el actuar del buen hombre de negocios. Y ese actuar del buen hombre de negocios hace relación a que no solamente, o sea, eso va más allá de tener la prudencia de un buen padre de familia, que es también una expresión que se encuentra en el Código Civil, porque un buen padre de familia puede intentar hacer las cosas y no lograrla. Un buen hombre de negocios tiene que conocer del asunto, tiene que estudiar el asunto. Entonces, su actividad siempre tiene que ser muy oportuna y muy cuidadosa. Tiene que verificar que sus actuaciones estén ajustadas a las leyes, a los estatutos, a las reglamentaciones. Entonces,
tiene un mayor esfuerzo que el de un papá, porque un papá trata de hacer lo que puede con los hijos, pero un hombre de negocios se le exige y se parte de la base que conoce de lo que les estoy hablando, por ejemplo, hoy. Entonces, si se presume que el administrador conoce, ahorita me decías resolución 666, y sé que hablas de ella porque la 666 fue derogada por la 777. Parece como el siguiente paso y muy coincidencial el tema, porque claro, los protocolos generales el año pasado y hasta antecitos de junio estuvieron en la 666 y ahora en la 777. Pero entonces el tema es, se presume que el administrador tiene que conocer eso. O sea, esa diligencia lleva implícitos deberes como informarse suficientemente antes de tomar decisiones, debe asesorarse, debe discutir esas decisiones con los órganos de administración. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Álvaro? Que el administrador acá, que no esté implementando la resolución 777, que no baje una lista de chequeo, que no se ponga en ese deber de comunicar, de adoptar las medidas, pues puede ser sancionado en procesos de responsabilidad civil, pues en este caso del administrador, porque claramente no tiene la diligencia de un buen hombre de negocios. Él no puede decir, yo no sabía, a mí nadie me contó, ¿no? Él tiene que saber. Y pues evidentemente a él también se le exige, como bien lo dice el artículo, lealtad, y se le exige buena fe, es decir, pues no actuar con fraude y actuar pues evidentemente pues como con todo lo más riguroso que se pueda realizar. Pero pues yéndonos entonces al otro extremo, dentro de ese actuar del administrador, nosotros encontramos, y de ese artículo hemos venido hablando hace mucho tiempo, que es el Código Penal, que nos habla de que el que viole medida sanitaria, pues, y de esa manera coadyuve en la propagación de una epidemia, pues puede tener una pena privativa de la libertad, ¿cierto? Entonces, aquí es el administrador, como les decía desde el comienzo, nos puede tener que responder contravencional, civil y penalmente por ese dejar de actuar. Entonces, digamos que hasta acá yo por eso les quería llegar, y por eso el tema de la exposición partía de la responsabilidad del administrador, Álvaro. Y pues nuestro compromiso era más o menos hablar horita y media, y quiero pues de pronto que si podemos abrimos el espacio como a preguntas, pero dejarlos ahí, dejarlos como con esa inquietud de yo no me puedo quedar de brazos cruzados frente a la resolución 777, no me puedo quedar de brazos cruzados frente al decreto 580, yo tengo que mirar qué me aplica, vaciarlo, pues yo ya más o menos les dije en términos generales, pero hacer una listica de chequeo y verificar que todo se esté cumpliendo en nuestras propiedades horizontales. Doctora, yo creo que se ha desarrollado el tema, ya seguiría la fase de preguntas, damos unos 10 minuticos o 5 minutos de preguntas, pero antes quisiera, cumpliendo con nuestras obligaciones comerciales, como dicen los presentadores en televisión, ya tenemos el video, es un video de un minutico, nuestro patrocinador, para que ustedes conozcan más a nuestro patrocinador. Entonces le pido a Isaac que por favor publique el video, y pasamos entonces a preguntas y luego a la rifa del curso. ¿Listo? Mientras nos van poniendo el video, no se vayan a desconectar, que sigue la rifa de un curso muy interesante que Álvaro ya nos estaba contando. Es de la norma técnica sectorial, la NTS-SI 002. A mis aprendices les he hablado de ella un poco, pero muy rico que se certifiquen en un curso y que puedan adentrarse en todos esos conocimientos de esta norma que nos profesionaliza y nos le da calidad al actuar dentro de la propiedad horizontal. Ya está el videito. Coopevian CTA, Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia. Somos una empresa que hace parte de la economía solidaria, líder a nivel nacional en la prestación de servicios integrales de vigilancia y seguridad privada. Más de 4 décadas en el sector. Nos caracterizamos por la cultura del servicio, investigación de mejores prácticas y capacitación permanente de nuestros asociados y empleados. Buscamos así el mejoramiento continuo con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Nuestra misión es prestar servicios integrales de seguridad, generando confianza a los grupos de interés, basados en la anticipación al riesgo y la responsabilidad social.
promoviendo la felicidad organizacional en nuestros colaboradores. Nuestra visión es ser una organización solidaria, sostenible y vanguardista desde la anticipación al riesgo, logrando la protección integral de nuestros grupos de interés. Estamos comprometidos con tu tranquilidad, cuidando lo que más quieres. Ok, cumpliendo pues con nuestras obligaciones comerciales, les agradezco su tiempo. Tenemos en este momento 62 personas. Vamos a iniciar con la fase de preguntas. Por aquí nos preguntaba alguien, no sé, doctora, si lo vio, y es que dice, Sandra Inés Vázquez Ramírez, dice, buenas tardes, ¿qué se puede hacer cuando un administrador lo tiene soportado en papel y dice cumplir, pero la realidad es otra, no se cumple ni se controla que se cumpla? ¿Qué justifica? ¿Y qué se justifica que es un tema de autocuidado? Pienso yo que es un residente, Sandra Inés Vázquez, pues una residente o una consejera, y es lo que nos está preguntando. Pues ahorita hablábamos precisamente de eso, Álvaro. Lo que pasa es que la responsabilidad, en Colombia el daño está regulado o es necesario indemnizarlo o digamos cubrirlo en la medida en que el daño efectivamente se cumpla. Algo diferente a lo que ocurre en Estados Unidos. Usted en Estados Unidos va a McDonald's y si le dan una taza de café muy caliente, aún sin quemarse, usted demanda a McDonald's, aún sin quemarse. En Colombia, el tema del daño, el daño tiene que materializarse, o sea, la persona tiene que cumplirse en ella efectivamente un daño para poder demandar a través de un proceso de responsabilidad civil. Entonces, hablamos de la responsabilidad del administrador, pero ¿quiénes serían en principio? Pues porque hablaba ahora de 3 tipos de responsabilidades. Entonces, en principio, la responsabilidad civil del administrador se encamina a que efectivamente se cause un daño, por ejemplo, se propague el coronavirus en la copropiedad y se logre demostrar que es a través de la falta de las medidas de autocuidado que ahorita, las medidas que le correspondían al sector, que ahorita hablábamos precisamente de informar y de implementar la resolución 777. Entonces, ahí habría una primera responsabilidad que es la responsabilidad civil. Ahora, la responsabilidad contravencional, que tiene que ver con esa responsabilidad que tengo frente a entes estatales, pues digamos que en principio y actualmente no tenemos directamente una multa para el administrador que no la cumpla, porque pues sabemos que nuestra profesión de administrador no es la más regulada en este caso, pero yo creo que sí sería conveniente y se podría hacer como una citación a la autoridad sanitaria del municipio pidiéndole que por favor le hagan un requerimiento al administrador para que éste pues empiece y comience con la implementación de las medidas de cuidado y las medidas que él debe implementar y demostrar en esas propiedades horizontales. Entonces sería como la segunda. Entonces responsabilidad civil, responsabilidad contravencional y la tercera sería la responsabilidad penal. Entonces, la responsabilidad penal, pues evidentemente también, digamos, el tipo penal implica que evidentemente se cause el delito y que esa propagación se dé. Entonces, pues podríamos vernos abocados a la posibilidad de una investigación penal en contra del administrador, pero pues si en la copropiedad no se propaga el coronavirus, pues sería un poquito complicado iniciar. Pero esos son como los 3 aspectos en que se llegaría a la responsabilidad para darle respuesta a la pregunta que me hacía Sandra. Claro, doctora, recuerde que esto se materializa, o sea, estas resoluciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el plan de emergencias, y en el plan de emergencias donde se disponen los bioprotocolos, porque es donde se mide el riesgo. Muchas veces consejeros, residentes, propietarios o los mismos administradores subestiman el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el plan de emergencias. Entonces no disponen el presupuesto necesario para poder tener un presupuesto para comunicar y para implementar la resolución 777 o la resolución o lo que queramos transmitir. Eso es importante que lo tengamos presentes. Entonces, por acá dice Sandra Inés que muy detallada la respuesta y que muchas gracias. Pregunto si alguien más tiene otra preguntita. Ya llevamos 1 hora 37 minutos y si quieren pasamos entonces a la rifa del curso. Pero Álvaro, me estaban gozando ahí, ve, ahí estaba Yesenia poniendo, profe, pasamos de gomitas a seminarios, porque es que en clase, cuando les va bien, yo les prometo gomitas, y como no nos hemos visto, tengo un montón de gomitas acumuladas, entonces, claro, ya pasamos a seminarios, estamos muy pinchados, aunque no soy yo, eso es
Copevian y es de todos los que les van a regalar ese seminario, pero tienen que responder bien una pregunta, ya les van a mandar un enlace, claro que ¿cierto, sí. Álvaro? Sí, señora, así es. Entonces, Valentina, por favor, en el chat puedes, aquí ya Valentina Comunicaciones les puso en el chat el Google Form, ¿cierto? Un formulario para que nos den respuesta. Hay dos respuestas, hay dos preguntas. Una pregunta técnica que la van a responder A, B, C, D, ¿cierto? Y el primero que la responda, pues va a tener el curso de la norma técnica. Y una segunda que es de interés de nuestro patrocinador de Copevian, pues tienen que responder las dos, pero son de escogencia múltiple, sencillas. Okay. El primero que la responda y que la responda bien. ¿Cómo fue? Entonces, ahí está el enlace, que es un formulario de Google, ¿cierto? Que es formulario de Google, Álvaro. Sí, señora. Responder la pregunta que les va a hacer Copevian, para poder que Copevian se nos involucre y nos regale seminario, porque en últimas, pues Copevian es nuestro patrocinador, y responder la pregunta que si pusieron cuidado, si estuvieron desde el comienzo, yo creo que está muy, muy facilita. Yo les ayudo a los estudiantes, doctora, y usted patrocina con 1.5, si responden bien. Para los que tienen las materias, nada. Esos patrocinios no se dan acá. No, el que gana, gana, y gana con sus notas y demuestra el conocimiento y aprende, Álvaro, como es de rico aprender y mostrar el conocimiento. Nada, punto. Sí, así es. Demos otro minutico. Vamos a ver que todos respondan la pregunta. Tuvimos al momento conectados unas 80 y pico de personas. Doctora, nos fue muy bien. Yo creo que se desarrolló un tema muy interesante que parece ser común por todo lo que escuchamos día a día, pero no es así. Yo realmente me llevo una información diferente. O sea, no se abre, hay que tener en cuenta el municipio, hay que tener el índice de resiliencia, hay que tener también el índice de las UCIs. Y creo, doctora, había escuchado, yo por ahí había leído que es el Ministerio del Interior que define si cierra o no cierra, porque pues tampoco lo han determinado, ¿cierto? Es el Ministerio del Interior que define, de acuerdo a cómo esté cada municipio, algunas otras condiciones, ¿o no? Sí, pero también le dan cabida a los alcaldes para que lo puedan hacer, de acuerdo a las condiciones propias del municipio. Entonces, pues en este momento el municipio de Medellín no ha tomado mayores restricciones, pero evidentemente toda, y eso lo dicen, no recuerdo si es el decreto 580 o la resolución, y dice, todas las medidas tienen que ser, digamos, conversadas con el Ministerio de Salud. Entonces, claro. Claro. Sabemos que las 5 ciudades, y aquí hay gente que quisiera, pues a los últimos que nos están escuchando, pero sabemos que Bogotá está en unas condiciones de UCI complicadas, está en unas condiciones también pues, de resiliencia, ni hablemos, pensaría yo. Lo mismo el Valle de Aburrá, o sea, la metropolitana de Medellín. La ciudad de Cali está en situación muy difícil, pues ha sido una de las más afectadas con las protestas, y sabemos que a nivel de UCI también se encuentra muy complicado el tema ya. Barranquilla estuvo pues antes de venirme sé que estaba también complicadito, no sé cómo estará hoy, pero las 5 ciudades de Colombia, las principales, pues estamos complicados. Entonces es importante que esto lo implementemos en nuestras copropiedades. Entonces le pido el favor, por favor, al ingeniero que nos publique los resultados y validemos entonces quién fue el primero en responder. Y quién, y de forma, las dos preguntas, y de forma positiva, o sea, de forma de que sea la pregunta que hice. Bueno. Me estaba yo gagueando. No, y ojo, pues que la respuesta, hay muchas que uno dice, pues sí, eso también es bueno que esté y que lo hagan, pero hay una puntual que la hablé, que está en la ley 2079, que les conté que fue expedida ahorita en julio, que estuvimos hablando con Carlos Rodas de Copevian y nos estaba contando cómo lo han hecho. Mire, pues que ahí les estoy pasteleando, Álvaro. Sí, señora, pero qué pastel tan berraco. El que no la cogió, sí, es que nos lea los labios, ¿cierto? Ajá. Anderson, ¿cómo vamos con los resultados? Sí, señor. Sí, señor. Y ella es que participen todos, no les dé susto. Bueno, entonces decimos que la primera persona
fue la persona Yesenia Delgado. Y por aquí me está sacando algo. Una revisora fiscal, mijo, muy buena. Es revisora fiscal, ¿la conoces? Sí, pero tiene buena la respuesta, esa es la cosa, a ver. A ver, dice la A. Sí, es ahí. Experiencia. ¿Acertó? Sí, súper. Sí. Ok, entonces a Yesenia y a todos los que participaron, les agradezco mucho. Yesenia, te estaré contactando para darles las instrucciones cómo ingresas a nuestro curso de forma técnica. No tuve hoy la posibilidad y me parece respetuoso con ustedes por dificultad de nosotros de pasarle nuestro comercial del curso de transformación digital. Ya está montado en nuestra plataforma. Es un curso que ya es asincrónico, quiere decir que lo pueden hacer ustedes en su tiempo, cuando ustedes quieran. Es un curso de 99,000 pesos, un curso de unas 6 horas de grabación, con todo un soporte técnico de apoyos que les va a ayudar la transformación digital, el trabajo colaborativo en sus empresas y en sus PHs, y que les va a facilitar la vida. Entonces, no siendo más, doctora, le agradezco mucho. Espero que nos volvamos a ver en estos días con otro tema que nos convoque, que necesitemos información sobre él. Y a todos ustedes, muchas gracias. Cuidémonos bastante y recuerden que el 2021 es de todos, así no lo creamos, positivos y para adelante. Chao, chao, hasta luego. Chao. Luego. Chao, chao. A todos, muchas gracias.